Aunque ya hay suficientes videos en el canal sobre Spider-Man y sus adaptaciones en el cine, nunca es un mal momento para agregar otro más, sobre todo en el año en que el personaje festeja su 60 aniversario. Por ello, en el siguiente episodio te doy 60 datos que tal vez, solamente tal vez, no conocías sobre Spidey y sus películas. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Aunque muchos dan por un hecho que el proyecto de 2002 fue la primera película del personaje en proyectarse en las salas de cine, esto no es del todo cierto, ya que en 1977 se estrenó en algunas localidades The Amazing Spider-Man, película para televisión que se desprendía de la serie homónima. ¿Por qué el logo de Columbia aparece al inicio de todas las películas del personaje? Esto es muy sencillo y tiene que ver con la compra de esta por Sony a finales de la década de los 80s, utilizándola como productora y distribuidora de sus proyectos cinematográficos, incluido Spider-Man, que es la joya de la corona, por supuesto. Spider-Man No Way Home se convirtió en la sexta película más taquillera de la historia, recaudando poco menos de $12,000 millones en todo el mundo, siendo la tercer mejor película basada en un personaje de Marvel en este rubro, solo por detrás de los últimos dos proyectos de los Vengadores. En contraparte, Into the Spider-Verse ha sido el proyecto con menos recaudación, no superando los $400 millones, siendo al mismo tiempo la película del personaje con menos presupuesto, alrededor de $90 millones. Completar la animación total de Into the Spider-Verse requirió alrededor de 180 animadores, la suma más grande utilizada por Sony hasta el momento de su estreno. Spider-Man 3 ha sido la película más cara producida por Sony hasta la fecha, con números extraoficiales que señalan más de $350 millones de pura inversión. Robert Downey Jr. ha sido el actor en cobrar la mayor suma de dinero en relación a su tiempo en pantalla en alguna película del personaje. El actor que interpretara a Tony Stark recibió alrededor de $10 millones por tan solo 8 minutos en pantalla durante Spider-Man Homecoming. En total, Sony invirtió más de $500 millones en dar vida a la saga de dos películas de The Amazing Spider-Man, lo cual contrasta con el salario de Andrew Garfield, que es el actor peor pagado de los tres actores que han dado vida a Peter Parker en este medio. Avi Arad ha sido productor de todas las películas del personaje hasta la fecha, siendo acreditado como productor ejecutivo durante la trilogía de Marvel Studios y la primera cinta estrenada en 2002. Los meses de mayo, junio y diciembre son los únicos meses donde se han estrenado dos películas diferentes de Spider-Man en los últimos 20 años. Si Across the Spider-Verse no cambia su fecha de estreno, convertirá a junio como el mes con mayores estrenos del personaje con 3 películas. Into the Spider-Verse es la única película del personaje que pone verdadero énfasis en el nombre de Steve Ditko, co-creador del personaje, dedicando el proyecto a este en compañía de Stan Lee, quienes fallecieron en 2018. Previamente se le acreditaba rápidamente en los títulos principales y de salida. Sam Raimi es el director con más películas realizadas antes y después de dirigir un filme del personaje, con 10 proyectos previos a Spider-Man de 2002. Mark Webb, por el contrario, solo había dirigido un largometraje antes de The Amazing Spider-Man en 2012, y Jon Watts había sumado 2 películas antes de Homecoming. Durante Spider-Man de 2002, Willem Dafoe solo tiene 18 minutos en pantalla, ya sea como Norman Osborn o como el Duende Verde. Spider-Man Far From Home es la primera película de Marvel en no presentar un cameo de Stan Lee a causa de su fallecimiento, y aunque hubo pláticas de integrarlo de manera digital, el corte final se quedó sin su clásica aparición. David Fincher ha sido el único director que Sony ha considerado en 3 ocasiones diferentes para dirigir alguna franquicia del personaje. En ninguna ocasión llegaron a un acuerdo con este. Durante The Amazing Spider-Man, el pequeño Peter Parker juega a las escondidas con su padre, contando a partir del número 4 hacia atrás, referenciando el número de películas que había hasta ese momento. El actor Jacob Batalon perdió alrededor de 50 kilos entre el estreno de Spider-Man Homecoming y No Way Home.
Siguiendo la continuidad del universo de Marvel Studios, los hechos ocurridos durante Spider-Man No Way Home transcurren entre el verano y el invierno de 2024. Para crear la escena de Flynn Marko convirtiéndose en Sandman en Spider-Man 3, se requirieron más de 6 meses donde el equipo de efectos visuales trabajó noche y día. El resultado, por supuesto, fue increíble. Spider-Man 3 fue la última película del actor Cliff Robertson, quien falleció en 2011. El título de Amazing Spider-Man fue considerado casi 10 años antes del estreno de la película de 2012, siendo el primer título que el estudio planeó para Spider-Man 2 en 2004. Durante Into the Spider-Verse, el personaje de Miles Morales es el único que se anima a una velocidad de 12 fotogramas por segundo, velocidad que va aumentando a medida que este se convierte en Spider-Man, donde se eleva la velocidad llevándolo a 24 fotogramas como el resto del filme. Todo esto para demostrar la evolución del personaje. Emma Stone escribió personalmente el discurso de su personaje en el proyecto de 2014. Spider-Man Homecoming es la primera película del personaje en retomar el diseño de las ahora llamadas Webwings, que sobresalen de los brazos de Spidey en sus cómics. El estreno de Spider-Man en 2002 coincidió con el cumpleaños número 20 de Kirsten Dunst, la actriz más joven del reparto, teniendo entre 18 y 19 años cuando se filmaba la película, mientras que Maguire y James Franco contaban con 26 y 23 años respectivamente. Para regresar como Peter Parker en la segunda entrega, Tobey Maguire pidió un aumento de $25 millones, o en su defecto, un 10% de los ingresos en taquilla, algo que fue negado por Sony, por supuesto. The Amazing Spider-Man fue la primera película del personaje que no se estrenó el mismo año que una película de Harry Potter. Spider-Man Far From Home es una de las pocas películas del personaje en la que no escuchamos el tema de los años 60, un recurrente en sus proyectos. Into the Spider-Verse fue el primer papel cinematográfico del comediante Joe Mulaney, quien presta su voz a Spider-Ham. Con 148 minutos de metraje, Spider-Man No Way Home es la película más larga de Spider-Man hasta la fecha. Jamie Foxx tuvo que utilizar 21 prótesis faciales delgadas de silicona para dar vida a Electro, un proceso que llevaba horas de maquillaje, elemento que pidió que fuese cambiado cuando volvió durante No Way Home, donde el personaje obtuvo un muy buen rediseño. El actor Thomas Hayden Church tuvo que trabajar en su físico para encarar el papel de Flynn Marko, obteniendo una ganancia muscular de casi 10 kilos, lo que lo llevó a entrenar durante prácticamente año y medio antes de entrar en rodaje. Homecoming es la primera película que no agrega ninguna referencia a Oscorp o a algún miembro de la familia Osborn. Penny Parker es la versión de Spider-Man más joven dentro del universo de Into the Spider-Verse, utilizando su traje con tan solo apenas 9 años. Martin Sheen, quien interpreta al tío Ben, le lleva 20 años de diferencia a Campbell Scott, quien interpreta al padre de Peter Parker en la saga de The Amazing Spider-Man. La trilogía Homecoming, como la reconoce Marvel Studios, recaudó aproximadamente $4.000 millones en taquilla, siendo la trilogía más exitosa para cualquier superhéroe en el cine. The Amazing Spider-Man, estrenada en 2012, es el live action del personaje con la menor recaudación en su primer fin de semana, con tan solo 66 millones. Sin embargo, superó la recaudación de su secuela, que ingresó 91 millones en sus primeros 3 días. No Way Home es la primera película después de la pandemia del COVID-19 en ingresar a más de 100 millones en un fin de semana de estreno. La producción de Spider-Man 2 compró 30 automóviles para que estos fuesen destruidos durante la película. Al final del rodaje, los 30 fueron utilizados, pero no todos aparecen en el corte final. Mark Webb es el único director que no ha sido acreditado o participado en el guión de un live action del personaje. Sam Raimi participó en el guión de Spider-Man 3 y John Watts durante Homecoming. La secuencia final de Spider-Man 2 tardó alrededor de 8 días en filmarse y requirió de un trabajo exhaustivo de efectos visuales. Spider-Man Far From Home fue la primera película del personaje en tener una relación de aspecto de 1:90 para ser proyectada en formato IMAX. The Amazing Spider-Man es la única película del personaje en ser rodada directamente en formato 3D. Mark Webb recibió el apoyo de James Cameron para el uso de este tipo de cámaras. Into the Spider-Verse tardó en promedio 4 veces más en animarse que una película promedio, siendo un proceso tan tardado que entre su primera y segunda parte habrá 5 años de diferencia.
Kevin Feige, al igual que Avi Arad, ha estado inmiscuido en la gran mayoría de películas del personaje, siendo productor de la trilogía de Marvel Studios y productor ejecutivo durante The Amazing Spider-Man, Spider-Man 3 y Spider-Man 2. Para la película de 2002 solo fue acreditado como asistente de productor al trabajar muy cerca de Avi Arad, su maestro, no estando inmiscuido en el proyecto de 2014 y tampoco durante Into the Spider-Verse. En 2017, Sony lanzó una versión especial de Spider-Man 3 llamada El Corte del Editor, la cual presenta una cantidad reducida de escenas nuevas. En Spider-Man No Way Home solo hay 80 tomas que no tienen algún efecto visual generado por computadora, el resto contiene algún elemento creado a base de CGI. La dirección de la pizzería en Spider-Man 2 es la misma que la dirección de Doctor Strange en los cómics, personaje que tiene una referencia en la película y que Sam Raimi terminaría por dirigir una década después. Spider-Man Homecoming es la única película del personaje en acreditar a más de 6 personas como responsables de su guión. Chris McKenna y Eric Summers son los únicos que continuaron en sus 2 secuelas. Tom Holland es el actor con más apariciones como Spider-Man en el cine, con un total de 6. Le sigue Tobey Maguire con 4. Hasta antes de No Way Home, Andrew Garfield era el actor con menos apariciones en el papel, siendo superado por Nicholas Hammond, que logró participar en las 3 películas de los 70s. Ahora, el actor también llegó a 3 apariciones. A pesar de escribir gran parte del tratamiento del guión para Spider-Man en 2002, Alvin Sargent no fue acreditado como su escritor, volviendo 10 años después, donde recibió el crédito por The Amazing Spider-Man. Curiosamente, ambas películas abordan el origen del personaje. Spider-Man Homecoming fue la primera película fuera de la trilogía de Iron Man donde Jon Favreau interpretó a su personaje de Happy. Mark Webb decidió rodar The Amazing Spider-Man 2 en un formato de película a diferencia del digital utilizado 2 años antes, el cual le costó bastante trabajo. En una hipotética tercera parte, el director habría incluido una cláusula que obligaba al estudio a evitar el formato digital. Spider-Man de 2002 fue la primera película en recaudar $100 millones en su primer fin de semana de estreno, todo un hito en el cine comercial de la época. Era tanto el metraje filmado durante Spider-Man 3 que en algún momento de la producción se pensó en dividirla en 2 partes, idea que fue desechada por temas financieros. Las ilusiones de misterio durante Far From Home requirieron más de 150 tomas creadas por CGI, basándose en diferentes películas para darle vida a esta gran secuencia. Desde la primera película financiada por Sony, Stan Lee declaró que le gustaría interpretar al personaje de Jonah Jameson, cosa que no ocurrió, pero es curioso debido a que muchos interpretan al personaje como una versión alterada del mismo que era el editor de Marvel. The Amazing Spider-Man 2 es considerada la película más grande filmada en Nueva York, rodando casi todas sus escenas en la Gran Manzana. El resto de películas suele trasladarse a otras ciudades que simulan ser esta o en su defecto utilizar la pantalla verde. Por coincidencia, o tal vez no, No Way Home se estrenó 10 años después de la fecha fijada para Spider-Man 4, marcando el regreso del personaje de Tobey Maguire. La historia de Spidey en el cine ha sido bastante enriquecedora para todos los fanáticos y seguramente lo seguirá siendo por un muy buen rato. Dime qué piensas sobre estos datos, qué otros agregarías y sigamos festejando el 60 aniversario del personaje. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada del contenido publicado y nos vemos en el próximo episodio. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.